Bueno, volvemos con el tema de ajustes y tolerancia. Entonces vamos a ver lo que es la posición de la zona tolerada, que era lo importante, todo es importante acá, pero lo que habíamos marcado acá. Hasta ahora habíamos hablado del número, la calidad, lo que se llama la calidad. El 12, que era el valor nominal, y F es la posición, F es la letra, digamos, en este caso letra F, o en este caso puede ser H, o en este caso es P, ¿sí? En este caso los dos coinciden, ¿sí? Fíjense una cosa, acá vamos a marcar una primera diferencia. F mayúscula agujero corresponde a la tolerancia, a la posición de la tolerancia del agujero. Lo que está con letra mayúscula siempre agujero, y lo que está con letra minúscula es el eje, ¿sí? A ver, no solamente hablamos de cosas cilíndricas, ¿sí? Sino hablamos de lo que se mete dentro de. Por eso decimos eje es lo que se mete dentro del agujero. Podría ser una ranura también. Voy a buscarles acá un ejemplo, si no me equivoco, tengo, para mostrarles una cosa que no solamente se le dice de eje o agujero único, pero no corresponde solamente a. En este plano ejemplo, esperen que son tantos los planos que uno tiene que se me puede confundir algo. En este no era, esperen, el otro, a ver si recuerdo que había una ranura en la cual yo le había llamado la atención. Por acá abajo, acá está, perfecto. Fíjense. Esto es un chavetero, ¿sí? Estoy viendo a ver si hay alguna otra vista que ustedes puedan definirlo así, ¿sí? Pero ahora, bueno, por el tema de que esto, o sea, en este momento no. Ah, acá está. Básicamente, acá, esto es un detalle de esta zona, ¿sí? Aunque no hay una vista que lo está diciendo, pero fíjense, una forma de acotar esto y de esta manera el proyectista ahorrarse la situación de tener que generar una vista exclusivamente o un corte para esto. Fíjense que puso esto de hacia abajo 3, que es profundidad 3. Fíjense que esto es una ranura, como les comentaba, un estilo chavetero. Una ranura no necesariamente tiene que ser un chavetero, sino es una, está mejor dicho que es una ranura, ¿sí? Porque va a entrar una chaveta, pero podría ser una ranura simplemente, no necesariamente una ranura para poner una chaveta. Pero bueno, fíjense que acotó 4 valor nominal, ¿sí? Y bueno, JS 9, esto del JS no le den importancia, en el sentido, bueno, sí tiene importancia en el sentido que es la posición, después podemos buscarlo, pero acá está la tolerancia resultante. El tema es, en este caso lo que les quería resaltar es que nosotros hablamos del sistema eje y agujero único, y no es estrictamente que tiene que ser cosas cilíndricas. En este caso, fíjense que no es cilíndrico, pero sí, fíjense esto de que es una letra mayúscula. ¿Por qué? Porque es una cavidad, ¿sí? En este caso es como si fuese en lugar donde va a ingresar otra cosa que podríamos definirlo como el caso del eje. Fíjense en este caso, ¿sí? Vamos a buscar algún otro ejemplo. En esta misma pieza, ven, acá dice que es esta misma pieza, que es una pieza cilíndrica, con algunos detalles, pero es una pieza que empezaría, vamos a decir, por un torneado. Y fíjense este detalle, este es el diámetro exterior de esta zona. Como es un diámetro exterior, funciona como un eje. Si fuese un diámetro interior, funcionaría como un agujero. Por eso en este caso tiene la letra minúscula, porque refiere a este diámetro exterior y funciona como eje, ¿sí? En este caso estoy buscando, a ver si en este mismo plano, en lo cual me parece que no he tenido suerte, que el proyectista no puso con H mayúscula otras dimensiones, ¿sí? Referido a los diámetros. Por eso se dice de agujero de eje único, pero no necesariamente hablamos de diámetros o de agujeros, ¿sí? Es así se llaman los sistemas. Pero para que quede claro que no es solamente para esos conceptos, sino sería aplicable solamente a piezas cilíndricas, cosa que no es. Pero entonces, en este gráfico, este es un gráfico de un rodamiento. De donde tomé esta gráfica es de un manual de rodamiento. Los manuales de rodamientos, además de contarnos para qué es la aplicación de cada uno, la carga que pueden resistir y demás, es muy importante el montaje del rodamiento, el ajuste con el cual lo monta, y hay que ir a buscarlo al fabricante, ¿no? Que me diga si va clavado con prensa y demás, cómo es el ajuste, si con interferencia de manera térmica. Bueno, hay que ver, eso está todo
especificado en el manual como corresponde, y uno si compra un rodamiento tiene que ir al manual de ese fabricante, ¿sí? Entonces, ven letras mayúsculas arriba, letras minúsculas abajo, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Porque el rodamiento es lo que está fijo y lo que yo voy a diseñar acá es un eje que ingrese a este agujero. Este es un rodamiento que la parte exterior es esta y la parte interior es esta, ¿sí? Lógicamente acá debería faltar una línea de eje. Yo solamente le recorté esta parte para poder agrandar lo más posible esta figura. Entonces esta piola, ¿por qué? Porque me dicen, mira, el primer detalle que yo les quiero marcar, ahora van a ir viendo que en función, vamos a focalizarnos en los que tienen el mismo número. Por ejemplo, acá tenemos dos y voy a ampliar para que vean mejor. Perdón, está un poco pixelado, pero espero que puedan ustedes apreciarlo. Eso tiene que ver con... Acá dice F6, ¿sí? Acá, dejo el cursor un rato por si no se actualiza bien el video. Y después acá dice G6. Es lógico que los que tengan el mismo número tengan la misma amplitud de tolerancia. Y amplitud decimos de que este segmento desde arriba a abajo valga lo mismo que este. ¿Ven que vale exactamente lo mismo? Es decir, en altura. Este fíjense que es bastante más grande porque este tiene calidad 8. Estos dos son de calidad 6. Y son de la misma longitud. Es decir, son de la misma altura. En este caso porque lo estamos viendo, como lo estamos viendo, se trasluce como una altura. Entonces, fíjense que en este caso tienen diferentes posiciones. Esto indica que la tolerancia del eje que yo fabricaría va a ir de máximo acá y mínimo acá. Y acá, si fuese en letra G, porque la anterior es letra F, la tolerancia se sube un poquito. Bueno, y así las tolerancias se van todas subiendo, ¿sí? Las amplitudes van variando porque van variando los números también. Pero fíjense que ya que aquel eje que pasa esta línea que es el valor, como dice acá, el valor 0 o ¿sí? El valor que después le vamos a decir el valor h, presten atención a este detalle, ¿sí? Esto lo vamos a ir aprendiendo paso a paso, poco a poco. Yo les voy marcando cosas para que presten atención y fijen algunos conceptos, los pueden anotar por ahí, pero esto no es algo que se resuelve en una mera clase, sino todo un proceso de aprendizaje y que el que sea diseñador lo tiene que tener muy claro. Pero fíjense que todos los que dicen h tocan la línea 0. H8, H6, H5. ¿Sí? Vamos arriba, se cumple también para las mayúsculas. Todos los que tienen letra H, H10, H9, H8, H7, uno de sus lados toca la línea 0. ¿Sí? Entonces eso es un concepto de que cuando tengamos una calidad H, siempre uno de los valores va a coincidir con el valor nominal. Y esto lo veíamos en este plano. Lo veíamos en este plano. No lo dijimos porque obviamente no correspondía decirlo. H7. Fíjense, H mayúscula. ¿Por qué? Porque está aluciendo a un diámetro interior, es decir, a un agujero. Por eso la H mayúscula. Calidad 7. Pero fíjense que uno de los lados de la tolerancia tiene 0. Es decir, coincide con el nominal. Ya lo habíamos calculado acá. ¿Se acuerdan? En el Word. Habíamos dicho, uno de los valores coincidía con el nominal. En este caso, el mínimo, el 270. ¿Ven? Que coincide el nominal y esto. Entonces, todas las tolerancias que pongamos con la letra H, uno de los valores, ¿sí? En este caso, si corresponde al agujero, es el mínimo, ¿sí? Y en el eje será el máximo. Después veremos un ejemplo. Va a corresponder con la tolerancia 0. ¿Sí? Es decir, el nominal va a corresponder en este caso con el mínimo. ¿Sí? Estas son todas cosas que vamos yendo y viniendo, pero es para indicarles a ustedes, para que vean ustedes que todo tiene una correlación, una coherencia, ¿sí? Lo que es, por eso se hace, no quiere decir que uno lo aprenda de una o con sencillez, pero al tener esta coherencia nos facilita mucho el aprendizaje, ¿sí? Entonces, un poco lo que nos dice esta diapositiva es esto. Mira, yo me voy a focalizar en que yo quiero fabricar un eje que va a entrar acá. ¿Sí? Lo voy a ensamblar en el diámetro interior del rodamiento este que tengo acá. Entonces, yo si fabrico un eje con la tolerancia F6, ¿qué va a pasar? Como dice acá, loose fit. Va a tener juego. Yo lo voy a poder poner con la mano sin ayuda de ni de una prensa, ni de un golpe de martillo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, sin ningún elemento mecánico que me dé fuerza para poder montarlo.
ni enfriándolo para que se reduzca su diámetro, ni calentando el rodamiento para que se amplíe. ¿Sí? No son métodos calentar los rodamientos, lo quiero aclarar, lo estoy diciendo como muchas veces para montar piezas se recurre a la sensibilidad del material, o la, vamos a decir, mejor está dicho que sensibilidad a la propiedad de dilatarse o contraerse según la temperatura, ¿sí? Y entonces, si yo lo fabrico en calidad G6, ya a lo sumo, si lo fabrico en la calidad, en la tolerancia máxima, a lo sumo va a quedar prácticamente deslizante, ¿sí? Puede ser que se pase apenas, porque veo que acá el rojito se pasa un poquito, ¿sí? Ya si lo fabrico en otras calidades, no, va a ingresar sí, con juego también, es verdad, perdón, porque todavía estaba fijándome mal, esta línea es la de nominal. Todos los que sean fabricados con la H van a tocar la nominal, como siempre hemos comentado. Entonces, eso es lo que nos dice esta diapositiva. Hay una zona de transición que vamos a llamar después, que es un ajuste indeterminado, que no sabemos si nos va a tocar con, no podemos afirmar, porque lógicamente el rodamiento también tiene una tolerancia máxima y mínima, entonces por eso hay zonas de grises, y la zona de gris sería la transición. La zona de segura, de que nos va a ir con ajuste, que yo el eje lo voy a tener que montar con una prensa, es esta zona de interferencia. Y la zona de juego es esta zona, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos acá de... Bueno, vamos a ir acá a la que decía acá, juego, ¿sí? Que entraba solamente sin ningún esfuerzo externo. Apriete cuando necesitamos, por ejemplo, la necesidad de alguna fuerza externa. Y indeterminado es cuando no sabemos si va a quedar con juego o si va a quedar con apriete. Eso depende de cómo se fabrique, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos otra tabla que nos simplifica, porque nosotros podemos agarrar ahora lo que es el cálculo lo que es el cálculo del pistón, perdón, ahí me equivocaba de ventana. Nosotros, acá dice que es un ajuste FF y acá es un ajuste HP, ¿sí? Entonces, un ajuste FF, ¿sí? FF es el caso de lo que es biela y perno, ¿sí? Biela perno. Y después está el otro que es H6P6. ¿Cuál es el H6P6? P6 es el caso de lo que es el pistón perno. Y ahora vamos a ver, nosotros que nos vamos a dar cuenta acá. Digamos, voy a tener que hacer fuerza para montar el... Eso es lo que voy a poder concluir con la siguiente tabla. Es decir, yo sin saber del tema, o sin saberlo de memoria, ¿no? Sin saber no porque tengo que entender el concepto, pero sí, lógicamente uno después en el día a día ya se sabe cuáles van con ajuste, qué combinación de letras significan ajuste, y qué combinación de letras significan juegos, y a veces también sabes las que son indeterminados. Entonces, eh, vamos a verificar esto en este caso. El perno, perdón, y la biela van con ajuste, son FF. Otra, el perno con el pistón, ¿van con ajuste o van con juego? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a verificar ahora. Vamos a anotarlo acá, ¿sí? Para que nos quede, el famoso Word nos quede, porque a veces vamos a ponerlo acá, diámetro 12, ¿sí? F7, ¿sí? Barra F7 minúscula. Ese es 1, ¿sí? Y acá vamos a ponerle, ¿no? Biela y perno, ¿sí? Y después anotemos diámetro 12, ¿sí? Y vamos a ponerle H6 barra P6, perdón, esta es minúscula porque hace alusión a la medida del eje. Y acá corrijo esto era F minúscula. Si tengo activada la mayúscula, por eso se me pone automáticamente. Y esto es pistón perno, ¿sí? Y para mantener la coherencia, como siempre decimos, lo ponemos ahí. Entonces vamos a ver si es con ajuste o no. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si va clavado, que se lo dice así en la jerga cuando va con ajuste, o si va deslizante cuando tiene juego? Volvamos acá. Voy a subir esto un poquito. El tema es, ahí está. Bueno, voy a subir esto para que se pueda ver y también se pueda ver el Word. En este caso vamos a ver si
ya veo que quizás hay uno de los cuales no vamos a poder resolver. Pero miremos este. En este caso dice H6P6. En realidad el ajuste ¿cuánto es? H mayúscula, P minúscula. Busquemos esto acá. H, acá dice de la A, B, C, D hasta la H. Si fuese HH es móvil. El ajuste, bien. ¿El nuestro no tenemos algún HH? No. Tenemos HP. Busquemos. HP, fíjense, lo dice esta tabla. ¿Cómo va a ser el ajuste? Fijo. Ya lo sé. Lo pongo en minúscula para que se diferencie. Va a ser fijo. Bien. Vamos a buscar. El FF no está en esta tabla. ¿Sí? Generalmente estamos acostumbrados a que el nominal sea así. FF. Bielaperno. Seguramente Bielaperno va a tener juego. ¿Sí? Pero bueno, no lo puedo determinar por esta tabla. Y entonces no lo voy a sacar así de la galera y decirles, sino después lo podemos desarrollar y calcular. ¿Sí? Tendría que buscar, tengo una aplicación, ¿sí? A ver, permítanme, a ver si la puedo llegar a encontrar, que quizás la haya pegado acá. Después le prometo, la veo que no las tengo, entonces no recuerdo cómo. Furos y tolerancias. A ver, le voy a poner furos porque era una aplicación que es un archivo .exe. A ver si lo puedo encontrar. Y después algo así se escribía. Bueno, no la está encontrando la compu, pero la voy a poner a buscar mientras. Porque acá está, fíjense. Es esto que después obviamente la podemos compartir. Y es para saber, para calcular esto que nosotros vamos a hacer de manera manual después, ¿sí? Pero lo que quiero que se lleven es básicamente y que se vea lo que es con esto nos va a simplificar lo que nosotros después vamos a hacer manualmente, ¿sí? Pero yo también quiero que vean un poco a qué me refiero y lo vamos a aplicar en primera instancia, aunque, a ver, no es lo que más me gusta hacer porque nosotros estamos empezando, pero vamos a calcular esto, al menos, aunque sea lo vamos a sacar de esta aplicación, de esta pequeña aplicación que tenemos. Entonces vamos a tratar de calcular esto, lo que es, que representa 12 F7 mayúscula y F7 minúscula. Entonces, en realidad lo que nos está pidiendo es esto, que nuestro agujero, esta primera parte, concentrémonos en esta primera parte, la parte que yo voy a resaltar, nos está diciendo que nuestro agujero tiene que tener una calidad. Me estoy preocupando por el tema del zoom, a ver si, ahí está, lo voy a ampliar por si no se está viendo bien en el video. Es nuestro agujero, nos están pidiendo. ¿Por qué me doy cuenta que es el agujero? Porque es mayúscula. Que el agujero en este caso está refiriendo a bielaperno, entonces se está refiriendo al agujero de la biela, al que le hicimos con el sólido en la biela. Tiene que tener un valor de diámetro 12 y su tolerancia es F7. Entonces yo voy a buscar esto de cuánto es 12 F7 en la práctica, cuánto representa. Para eso voy a entrar acá. Y esto está en portugués, ¿sí? Entonces vamos a buscar furos, es agujeros. Tenemos que buscar acá, a ver si está lo que es F7. Busquemos acá y acá está. ¿Ven que está F7? Bueno, entonces yo voy a arrastrar esto hasta que yo acá arriba vea F7. Paro F7 y nuestro valor es 12, entonces está entre el valor 10 y 18. Entonces nosotros le vamos a asignar esta tolerancia, que es más 0,016, ¿sí? Más 0,034, ¿sí? Entonces lo voy a anotar acá en el Word para que a ustedes les quede bien claro, ¿sí? Entonces, ¿qué representa 12F7? 12F mayúscula porque estamos hablando del agujero, ¿sí? 12F7, ¿qué representa? Valor nominal es 12 milímetros, ¿sí? Bien. ¿Y la tolerancia cuál es? Lo anoto acá de costado. Esto es lo que yo tenía recién. Es más 0,016, ¿sí? Y la otra tolerancia es más, ¿sí? En este caso, voy a corroborar que me haya fijado bien. Va bien, el orden no está, es al revés, ¿sí? Perdonen, voy a poner 0,034, ponga la superior primero porque es la máxima, más 0, ¿sí?
0,16, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué representa esto en la práctica? Me va a decir que el valor máximo, lo voy a ampliar acá, vamos a concentrarnos en esto. El, el máximo para el agujero, siempre estamos hablando del agujero, no perdamos de vista eso. El valor máximo del agujero, ¿cuánto es? 12,034 de milímetros. Y el valor mínimo, ¿sí? Es igual a ¿qué? A 12,0, perdonen, 12,016 milímetros. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que si yo quiero fabricar el orificio, estoy fabricando el orificio, el agujero de la biela, y lo controlo, en este caso se va a hacer con un elemento de medición que se llama lesómetro, que me permite medir con mucha precisión lo que es un diámetro interior. No podemos medirlo a calibre, porque no es. Un micrómetro de interior podría ser, pero el alesómetro es algo de fácil lectura. Podemos explicar en otro momento el tema de los elementos de medición, que es muy bueno, es apasionante, ¿sí? Porque una cosa siempre vamos a hablar es fabricar y otra cosa es controlar. Y si no podemos controlar bien, no vamos a poder fabricar nada, o por lo menos no vamos a poder asegurar lo que estamos fabricando, ¿sí? Así que es otro tema muy interesante y que para tener esto, o sea, para ser vamos a decir, un buen mecanizador, un buen fabricador de piezas, uno tiene que manejar muy bien el tema de saber medir con precisión, ¿sí? No solamente tener los elementos, sino también saber utilizarlos. Bueno, entonces, el valor nominal, esto vamos a decir, voy a ponerle acá, ¿sí? Agujero, para que a ustedes les quede bien claro esto, agujero, ¿sí? Entonces, focalicemos estos valores y guardémoslos, ¿sí? Guardémoslos estos valores porque después, ahora abajo, ¿qué voy a hacer? Digo, yo esto lo tengo muy ampliado para que ustedes puedan verlo bien, ¿sí? Entonces yo ahora voy a volver a lo otro, ¿qué significa? Bueno, esto se pasó de página, yo lo que voy a hacer, más que nada para que nos facilite a nosotros la vista, es bajarlo, ¿sí? Y ahora vamos a concentrarnos en esto, ¿sí? En el F7 de quién. El agujero, perdón, y acá voy a poner biela, ¿sí? Para que les quede bien claro. Yo voy a copiar esto por comodidad y ahora voy a abordar el tema de cuál es el valor de diámetro 7, F7, ¿sí? Ahora lo voy a dejar solo a esto, porque ahora voy a calcular lo que es el perno, ¿sí? La dimensión del perno, que en este caso es lo que consideramos, por ser perno, lo consideramos un eje, ¿sí? Entonces, estoy mirando acá para seguirle el perno, le dejo perno porque ya sabemos que es ese componente, ¿sí? Entonces lo pongo entre paréntesis y más o menos voy a seguir la misma nomenclatura. Bien, pusimos el valor nominal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tabla? Porque esto es lo importante destacar. Yo después, ahora cuando terminemos esto, les vamos a mostrar la tabla. Porque vamos a trabajar con dos tablas separadas. Y en este caso pasa lo mismo. Está el tema de ejes y agujeros, ¿sí? Entonces toco acá y me pasa de tabla. Fíjense que no es casualidad, ahora hay letras minúsculas, ¿sí? Antes, letras mayúsculas. Estamos en agujeros, ¿sí? Toco acá y aunque yo no entiendo portugués, entiendo muy poco, me di cuenta que era así, utilizándola porque tengo el concepto de que la minúscula es para ejes, ¿sí? Vamos a buscar la tolerancia que decíamos, ¿cuál era? La F7, ¿sí? Para el perno. Busquemos F7 acá, ¿está? Sí, justamente está acá. Entonces la llevo acá porque esto que han inventado me facilita la visión. 12F7, ¿cuánto es 12F minúscula? Está acá. Entonces fíjense que la F minúscula representa esto. Menos 0,016, ¿sí? Menos 0,034, ¿sí? Y vamos a ver qué significa esto. Esto me quiere decir, bueno, significa, voy a anotar, voy a subir para ver cómo lo escribí acá. Bien, igual, valor nominal sigue siendo el mismo. Valor nominal es igual a 12 milímetros, ¿sí? Pero, ¿y la tolerancia cuál es? Fíjense, la tolerancia es menos 0,016 barra 0,034. La barra es para separar nada más. Entonces vamos a calcular el máximo. Ahora nos toca el máximo
va a ser igual a qué. Acá, y no lo puse anteriormente y lo voy a hacer para que a ustedes les quede más claro. El máximo valor es el valor de mayor dimensión que nos va a dar el perno. Es 12 menos la tolerancia. En realidad es más la tolerancia superior, pero ¿qué pasa? La tolerancia superior en este caso es, ¿sí? Siempre va a ser un más, y los signos nos darán la tolerancia. Entonces yo le pongo más para que ustedes apliquen acá algo de concepto matemático más, ¿sí? Entonces en este caso, si yo resto esto, lo hago acá con la calcu, menos 0.016 es igual a 11.984. Bien, este es el valor máximo. Entonces, mi valor máximo de eje va a ser ese, o de perno. Y después está el valor mínimo. ¿Y cuál va a ser? El mínimo va a ser igual a ¿qué? A 12 más. Y en este caso la tolerancia inferior es esta. Movemos y era 0,034. Perdón, acá hice mal en no ponerle el menos, ¿sí? Porque lo dice la tabla, ¿no? O sea, no es que yo lo inventé el menos, está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, volvemos acá al Word que nos permite ampliar un poco nuestra visión, menos 0,034. Entonces, acá voy a hacer el cálculo y esto es igual, simplemente hay que hacer, bueno, un poco de matemática. 12 menos 0.034 y nos da 11.966. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a calcular de manera manual, porque más allá de la tabla, buenísimo, nos resolvió esto, ayuda un montón. Esta tabla es automática, después vamos a mostrar las otras tablas. Ayuda un montón, pero lo que tenemos que hacer es, ahora es calcular. ¿Hay juego? ¿Hay apriete? Porque, ¿qué pasaba? En la tabla anterior que les mostré, en la tabla que estábamos viendo en el PowerPoint, no sabíamos si esto iba a ir con juego, iba a ser indeterminado o iba a ser con apriete, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es la dimensión para saber? Imagínense, ¿qué ocurre? La situación que dé juego, ¿sí? La situación que dé juego no quiere decir que va a dar juego. Vamos a poner, voy a poner situación 1. Siempre hay dos situaciones, ¿no? Voy a poner situación 1 para que, o como ustedes pueden llamarlo de cualquier manera, yo le pongo situación 1, se puede dar juego, que sería igual a que, si hay juego, no lo sabemos, ahora nos vamos a dar cuenta de ese juego, que es dimensión máxima de agujero, ¿sí? Dimensión mínima de eje, ¿sí? Esto es, perdón, menos, puse ahí. Entonces, si hay el juego mayor, eso quiere decir, si hay juego y el juego mayor, vamos a ponerle, voy a poner la M de mayúscula para decir mayor, que acá el Word no me ayuda mucho a poner un subíndice y demás, pero ustedes hagan hincapié en esto mayor, ¿sí? Si hay juego mayor, esto no quiere decir, uno le dice juego, o podría decirle ajuste mínimo, ¿sí? O juegos mayores que son contrarios, pero focalícense en esto, ahora se van a ir dando cuenta qué significa. Es la dimensión máxima del agujero. Bien, yo acá voy a ir al renglón de abajo y voy a anotar los valores. Ustedes vamos a ir buscándolos para que ustedes... La dimensión máxima del agujero, ¿cuál era? Esta. Dimensión máxima del agujero. Lo copio para no andar con líos. Bien. ¿Qué dice? Menos la dimensión mínima. Copio. Pegar. ¿Sí? Acá le voy a sacar el milímetros para que no me haga lío. Y los voy a restar. ¿Sí? Acá tengo la calcu, así que los voy a restar. 12.034 menos 11.966. Disculpen ahí, me presioné mal una tecla, así que tengo que volver a hacerlo. Podría hacerlo en la próxima cuenta, las voy a hacer con la calculadora de Windows. Entonces esto me da igual a 0,068 milímetros. Visualmente, nosotros este valor nos da positivo. ¿Qué quiere decir? Como restamos la dimensión del agujero a la dimensión del eje y nos da positivo, nos damos cuenta que va a haber juego real, digamos, en el sentido de que al ser el agujero, ya esto es visualmente podemos razonarlo. Porque a veces algunos me dicen, no, si da positivo, la verdad que yo no me gusta a veces encararlo de esa manera, no está mal, pero más que nada busco el razonamiento y después eso a ustedes
les va a dar por automático. Lógicamente, si da positivo en este caso hay juego. ¿Por qué? Porque el valor del agujero es una dimensión mayor a la dimensión del eje. Por ende, este ensamble, si nos sale la pieza, es decir, ¿qué quiere decir si nos sale la pieza? Si nosotros fabricamos, porque acá el tema es cómo sale en la fabricación. Si nos sale en la tolerancia superior el agujero y en la tolerancia mínima el eje, o el perno, como quieran decirle, entonces vamos a tener la situación de tener juego. Yo lo anoto acá. ¿Sí? Y vamos a ir el caso de lo que ocurra lo contrario. Vamos a ponerle juego mínimo acá. ¿Sí? Juego mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? La dimensión, voy a copiar acá para hacerlo más sencillo para mí. El juego mínimo sería igual. Dimensión mínima del agujero menos la dimensión máxima, ¿sí?, del eje. ¿Sí? En este caso del perno. ¿Cuáles son esos valores? Ya estamos entrando en ese valor. Ya estamos, entonces vamos a buscar la dimensión mínima del agujero. ¿Cuál era? Esta. Copiar. Copiar, pegar. Bien. Y acá la dimensión máxima del perno, ¿cuánto era? Es esta. Máximo, máximo. Copiar. Bien. Pegar. Bien. ¿Cuánto da esto? ¿Sí? Entonces acá vamos a inaugurar también la calculadora acá para que todos podamos ver qué estamos haciendo. 0,16 menos 11 puntos. Ustedes también me pueden controlar a ver si estoy anotando bien. Creo que sí. Y esto me da 0,032 positivo. Entonces también da juego. ¿Sí? Y nos damos cuenta que, más allá de que sea positivo y demás, nos damos cuenta que el agujero del perno, del pistón es más grande que el perno. Entonces, por ende, nos estamos dando cuenta de que va a haber juego, ¿sí? En este caso, perdonen, el agujero de la biela, ¿sí? Estábamos con el tema de la biela, ¿sí? Entonces, la idea acá es que como ambos cálculos, ¿sí?, de juego mayor, si los dos juegos dan con el mismo signo, en este caso positivo, se dice que hay juego. Si los dos hubiesen dado negativo, se dice que hay interferencia. Y si uno da positivo y uno da negativo, cualquiera, se dice que el ajuste es indeterminado. ¿Por qué se dice indeterminado? Porque depende de cómo salgan las piezas fabricadas, si de con juego o no. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que podemos hacer ahora es mostrar las tablas que yo les comentaba, que existen para ejes, y que veamos de dónde salió esto, que no fue, que la aplicación esta de acá no es un galerazo, ¿sí? Como que diría yo, un galerazo, algo que... Bueno, acá está, fíjense esta tabla, diferencia superior e inferior para agujeros. Recién estábamos hablando de una dimensión 12, que es más de 10, y hasta 18, está bien, y de calidad F7, ¿sí? Vamos a fijarnos, calidad es 7, y ¿dónde está la F? A ver, busquémosla, está acá. Entonces, bajo, 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 y me pongo acá. Fíjense, estoy a la izquierda, si veo, estoy en más de 10, 18. Entonces, me pongo acá. Entonces, era lo que obtuvimos de la aplicación que yo les mostré. Más 16, más 34. ¿Sí? Esto siempre, estos valores que están acá están en micrones. Por suerte, la aplicación que nos decía, no nos decía más 16 y más 34. Directamente ellos nos ayudaban y nos decían esto que teníamos acá, ¿sí? Nos decían, directamente nos lo pasaban a milímetros, ¿sí? Lo mismo pasó con el eje. Hay otra tabla, esta es para agujeros, no confundir, letras mayúsculas, ¿sí? Después hay otra que se llama, esta no, perdón, esto es otra cosa que les quiero mostrar luego, tengo que ir para el otro lado. Acá está la de ejes. La de ejes, y dijimos F7, minúscula, bajo, bajo, ¿y qué nos pasa? Lo mismo, pero está negativo. Menos 16, menos 34. También esta tabla se expresa en micrones. Entonces, lo que podemos hacer ahora es jugarnos con estas tablas a calcular el ajuste de tarea, digamos, para poner un poco en práctica esto. Sería bueno calcular el ajuste que nos está faltando. Este ajuste. ¿Cuánto vale H6, P6? Ya sabemos que por la tabla
sin calcularlo, vimos que daba con ajuste o con lo que se dice con apriete. Pero sería bueno repetir este procedimiento que hicimos, ¿sí? Este procedimiento de juego mayor y juego menor, o mínimo, juego máximo o mínimo. El tema es repetirlo en el caso del pistón utilizando estas tablas que estábamos comentando, ¿sí? Recién. Entonces, vamos con eso y después seguimos con otro video.